Los submarinos, esas silenciosas bestias de las profundidades, han desempeñado un papel fundamental y transformador en las guerras, convirtiéndose en protagonistas de algunas de las batallas más épicas y estratégicas de la historia moderna. Como depredadores invisibles en un vasto océano de incertidumbre, su presencia no solo ha cambiado el curso de conflictos bélicos, sino que ha redefinido las reglas de la guerra naval. Antes de empezar, no olvides suscribirte si te encantan este tipo de vídeos que hablan sobre las diferentes formas de hacer frente a una guerra, destacando sobre todo los submarinos y portaaviones, además de cazas, helicópteros y diferentes fuerzas de ataque. El papel de los submarinos en las guerras, las sombras de las profundidades. Desde los albores del conflicto naval, el hombre ha buscado formas de dominar los mares, y a su vez, de ocultarse en ellos. Esta ambición dio vida a uno de los inventos más revolucionarios y letales en la historia de la guerra, el submarino, el cazador silencioso de las profundidades. Su legado está tejido en los anales de las guerras mundiales, la Guerra Fría y los conflictos modernos, erigiéndose como máquinas de precisión y estrategia, guardianes invisibles que transformaron los océanos en campos de batalla clandestinos. Bajo las olas, lejos de la vista humana, el submarino acecha. Invisible, implacable y siempre al acecho, ha sido durante más de un siglo una amenaza constante y un símbolo del dominio estratégico. Desde hundir convoys mercantes hasta ser plataformas de disuasión nuclear, los submarinos han redefinido lo que significa librar una guerra. Más allá de su capacidad destructiva, su existencia simboliza el dominio tecnológico y el desafío de operar en un entorno hostil, oscuro y solitario. El nacimiento de un titán silencioso. Desde su concepción inicial como un concepto casi irreal, el submarino emergió como una herramienta revolucionaria que desafiaba las tradiciones de combate en mar abierto. La Primera Guerra Mundial fue el escenario en el que estas máquinas comenzaron a escribir su leyenda. Equipados con torpedos letales y capaces de navegar bajo la superficie, los submarinos, en particular los U-Boot alemanes, sembraron el terror en las rutas comerciales y navales del Atlántico. Un simple submarino podía acechar a flotas enteras, escabulléndose como un fantasma y lanzando ataques devastadores. La destrucción de convoys y buques de suministros en las oscuras aguas del océano forzó a las naciones a repensar sus estrategias, comprendiendo que la amenaza podía venir de lo invisible, de lo insondable. Aunque la idea de sumergirse para atacar al enemigo es antigua, con ejemplos rudimentarios en la Edad Media y el Renacimiento, el submarino moderno comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Inventores de todo el mundo intentaron crear máquinas que pudieran moverse bajo el agua, pero fue en las guerras civiles e industriales donde el submarino se convirtió en una herramienta bélica viable. El primer uso real de submarinos en combate ocurrió durante la Guerra Civil estadounidense con el legendario H.L. Hunley, un prototipo confinado y peligroso que logró hundir un barco enemigo en 1864 antes de perderse en el fondo del mar. Este pequeño pero significativo triunfo mostró al mundo lo que era posible. El mar podía albergar algo más que barcos visibles en la superficie. En las profundidades, un enemigo podía acechar, un peligro invisible que transformaría las tácticas de combate para siempre. Primera Guerra Mundial. El despertar de los cazadores invisibles. La Primera Guerra Mundial fue el escenario en el que los submarinos comenzaron a desempeñar un papel decisivo y aterrador. Alemania, con su flota de U-Boot, cambió el panorama de la guerra naval para siempre. Por primera vez en la historia, un enemigo podía atacar desde las sombras, sin previo aviso, hundiendo barcos comerciales, transportes de tropas y acorazados sin ser detectados. Los U-Boot alemanes lanzaron una campaña de terror en el Atlántico Norte, con el objetivo de cortar las líneas de suministro entre América y Europa. Miles de toneladas de carga vital para los aliados fueron enviadas al fondo del océano. El hundimiento de Lusitania en 1915, un barco de pasajeros que llevaba más de 1,200 civiles, despertó la furia internacional, pero demostró la letal eficacia del submarino. Alemania había encontrado una herramienta que le daba ventaja en un conflicto donde el control de los mares era crucial. Los submarinos transformaron el concepto de guerra naval. Ya no se trataba solo de grandes batallas entre flotas en la superficie, sino de una guerra de desgaste, donde el sigilo y la sorpresa podían superar al tamaño y al poder de fuego. La Segunda Guerra Mundial, la era de los cazadores de las profundidades. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alcanzaron su máxima expresión como armas estratégicas. El bloqueo del Atlántico, conocido también como la Batalla del Atlántico, fue un épico enfrentamiento entre los U-Boot alemanes y los aliados, que marcó la historia naval. La Kriegsmarine lanzó sus lobos de acero al acecho de los barcos que abastecían a Gran Bretaña. Bajo la superficie del océano, los submarinos alemanes formaban manadas y coordinaban ataques nocturnos que se convertían en pesadillas para los marineros aliados.
Sin embargo, la guerra submarina también se encontró con avances tecnológicos que transformaron este campo de batalla. El sonar, los sistemas de carga de profundidad y la aeronáutica naval comenzaron a cazar a los cazadores. Esta danza mortal entre cazador y presa, con tecnologías y estrategias siempre evolucionando, otorgó al combate submarino un halo de misterio y desesperación. Los submarinos se movían en el silencio, protegidos por las sombras del océano, pero un error podía significar su destrucción inmediata. Si la Primera Guerra Mundial fue el bautismo de fuego de los submarinos, la Segunda Guerra Mundial fue su apogeo. La Batalla del Atlántico fue un conflicto épico que duró toda la guerra y en el que los submarinos fueron protagonistas indiscutibles. Alemania, una vez más, desplegó sus temidos U-Boot en un intento de cortar el suministro a Gran Bretaña y debilitar su capacidad de resistencia. Los submarinos alemanes cazaban en manadas de lobos, coordinando ataques masivos contra convoys aliados en las oscuras noches del Atlántico. Estas tácticas, desarrolladas por el almirante Karl Dönitz, eran devastadoras. Durante los primeros años de la guerra, los submarinos enviaron al fondo del mar millones de toneladas de suministros vitales para los aliados. Cada barco hundido significaba hombres perdidos, recursos destruidos y un paso más hacia el aislamiento de Gran Bretaña. Sin embargo, los aliados respondieron con determinación. El desarrollo del sonar, la mejora de los aviones de patrulla marítima y la creación de destructores especializados en la guerra antisubmarina dieron lugar a una cacería mortal. Los submarinos, antaño depredadores implacables, se convirtieron también en presas. La vida en un U-Boot era brutal: confinamiento extremo, escasez de oxígeno y la constante amenaza de las cargas de profundidad, explosivos lanzados desde barcos enemigos que podían destruir un submarino en segundos. A pesar de su eficacia, el precio fue alto. Al final de la guerra, la mayoría de los submarinistas alemanes nunca regresaron a casa. La guerra submarina había demostrado ser un arma de doble filo, devastadora para el enemigo, pero letal también para quienes la libraban. La Guerra Fría, centinelas del apocalipsis. Si en las guerras mundiales los submarinos fueron cazadores de barcos y convoys, durante la Guerra Fría se transformaron en centinelas del apocalipsis. Los submarinos nucleares, capaces de permanecer sumergidos durante meses y recorrer miles de kilómetros sin necesidad de salir a la superficie, se convirtieron en una pieza central en la estrategia de disuasión nuclear. Eran armas invisibles, pero omnipresentes, listas para lanzar un ataque devastador en cualquier momento. Estos gigantes de acero, equipados con misiles balísticos intercontinentales, surcaban las profundidades de los océanos con un silencio aterrador, patrullando en misiones secretas que el mundo nunca vería. La capacidad de un submarino para lanzar un contraataque nuclear desde cualquier rincón del planeta lo convertía en el símbolo máximo de la destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés. La sola existencia de estas máquinas obligó a las superpotencias a caminar sobre una cuerda floja, conscientes de que una guerra total significaría el fin de la humanidad. La Guerra Fría elevó a los submarinos a una nueva dimensión. Con la invención del submarino nuclear en la década de 1950, estas máquinas alcanzaron un nuevo nivel de autonomía. Ya no dependían del aire ni de las baterías limitadas, podían permanecer sumergidos durante meses y desplazarse a velocidades antes inimaginables. Los submarinos nucleares de misiles balísticos, SSBN, se convirtieron en piezas clave de la disuasión nuclear. Capaces de lanzar misiles intercontinentales desde cualquier rincón del planeta, estos submarinos eran armas de destrucción masiva ocultas bajo las olas. El equilibrio de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética dependía, en gran medida, de la existencia de estos titanes silenciosos. En las profundidades del mar, se libraba una guerra invisible. Submarinos de ataque, SSN, de ambas superpotencias cazaban a los submarinos enemigos en una eterna partida de ajedrez bajo el agua. Las misiones eran secretas, las batallas nunca se anunciaban y los marineros vivían en un estado constante de alerta, sabiendo que un solo error podía desencadenar una catástrofe nuclear. El arte de la guerra moderna, los submarinos en la actualidad. En el siglo XXI, los submarinos siguen siendo piezas fundamentales del ajedrez militar. Las naciones invierten en submarinos de ataque ultramodernos, equipados con tecnología furtiva, sistemas de sonar avanzados y armamento de precisión. Su misión no solo es la destrucción de buques enemigos, sino también la infiltración en aguas territoriales, la vigilancia y la recopilación de inteligencia. Los submarinos modernos son ahora plataformas de múltiples roles, capaces de transportar comandos, realizar espionaje y, en algunos casos, controlar drones submarinos o lanzar misiles con capacidad quirúrgica desde las profundidades. Un solo submarino moderno, oculto en las vastedades del océano, puede paralizar rutas de comercio, hundir flotas enteras o lanzar ataques devastadores sobre objetivos situados a miles de kilómetros. Así,
Se erigen como guardianes invisibles, un símbolo de dominio tecnológico y poder militar. En la actualidad, los submarinos siguen siendo fundamentales para la guerra naval. Equipados con tecnología furtiva, armas de precisión y sistemas de inteligencia avanzada, los submarinos modernos son máquinas multipropósito. Pueden lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres, desplegar comandos de operaciones especiales o vigilar las aguas territoriales enemigas durante semanas. Naciones como Estados Unidos, Rusia y China invierten en submarinos de última generación, capaces de dominar los océanos con un sigilo absoluto. Además, el auge de los drones submarinos y la guerra cibernética ha añadido una nueva capa de complejidad a la guerra naval. El misticismo de la guerra submarina. Más allá de su capacidad táctica, los submarinos han capturado la imaginación humana por la épica naturaleza de su operación. La vida en un submarino es un acto de heroísmo y resistencia. Los hombres y mujeres que sirven en estas máquinas enfrentan las insondables presiones del océano, el aislamiento y la constante tensión de ser descubiertos. La batalla en las profundidades no se libra solo con torpedos y misiles, sino también con el silencio, la paciencia y el control absoluto del miedo. Conclusión: el reino de las sombras. Los submarinos son los guerreros silenciosos de la guerra, los titanes de las profundidades que han forjado su reputación como armas de estrategia, sigilo y destrucción. Desde las gélidas aguas del Atlántico hasta los vastos océanos del Pacífico, su papel en las guerras ha sido decisivo. No solo han cambiado el curso de batallas, sino que han redefinido la forma en que las naciones piensan y planifican la guerra misma. En las guerras, mientras los cielos rugen y los campos de batalla arden, en las sombras de las profundidades, los submarinos esperan. Invisibles, letales y siempre listos, son el filo de un cuchillo que corta a través de la oscuridad, dejando solo un rastro de agua y misterio. Los submarinos son mucho más que armas de guerra, son símbolos de ingenio humano, resistencia y dominio de un entorno tan hostil como fascinante. A lo largo de más de un siglo, estas máquinas han cambiado el curso de guerras, han sembrado el terror en los océanos y han protegido a naciones enteras desde las sombras. Silenciosos, invisibles y letales, los submarinos representan el pináculo de la guerra moderna. Mientras las olas rompen en la superficie y las tormentas rugen en el horizonte, en lo más profundo del océano, los submarinos esperan. Ellos son los guardianes invisibles del mar, las sombras que acechan y vigilan, listos para atacar con la precisión de un depredador que nunca pierde de vista a su presa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de este calibre. Hasta el próximo vídeo.